No sé si tanto en la infancia, o quizás sí. Yo tuve una, como un despertar a los 16, 15, 16 años más o menos, de la vocación de ponerme a contar historias, ¿no? Y encontraba que las historias que tenía para contar, el medio audiovisual era el más adecuado. Te hablo del año 86, 87, 85. Y no sabía bien, no es que yo quería hacer cine. Al principio pensé que me quería dedicar al periodismo, pero me costó un poco, no me costó, fui entrando a darme cuenta que yo quería hacer documentales. Había así una, como una referencia de mi infancia que eran las películas de Jacques Cousteau, ponele que me fascinaban. Y después en la década del 80, ya creo que un poco más grande, pero me gustaba muchísimo La aventura del hombre, ese ciclo creo que era de la televisión pública, no me acuerdo. Este, así que bueno, pero por eso, viste, eran cosas que venían medio por la televisión, no es que yo tenía un fanatismo por el cine. Eso lo construí a partir del estudio, te diría. Estudié en la Universidad del Cine, que recién se abría en el año 92, creo que se abrió en el año 91. Y bueno, hice mi periodo de estudio con lo que sí empezaba a ver, década del 90, era muchísima vitalidad en el tema de los videoclips, que se filmaban en 16 milímetros o en Super 8 a veces, 16 se filmaban muchísimo, y publicidad también. Y ahí, bueno, con esta sensación de que, bueno, hay que agarrar todos los laburos porque es lo único que hay, ahí hice mis primeras armas, digamos, ¿no? Mientras estudiaba, empecé a trabajar como asistente de cámara, eléctrico, lo que iba pintando, básicamente. Pero era como para hacer horas de vuelo nomás, porque nada de eso me interesaba, ¿no? Mi cuestión no iba por los medios técnicos, no iba no era la fotografía, no era el sonido, no era la cámara, no eran las luces. Todo me gusta, todo me interesa, digamos, porque son los recursos con los que trabajo, pero lo mío era el tema de contar historias, ¿no? Así que ahí empecé a trabajar, a aprender, a hacer horas de vuelo. Después hice algunos largos y después agarré un par de largos en el extranjero muy grandes. Eso fue una escuela también aparte. Trabajé en el extranjero bastante. Y ya cuando volví de toda una gira que me llevó un par de años, ya volví decidido a cortar con, con todo eso y dedicarme exclusivamente a mis películas o cerrar el capítulo cine. Que yo me había metido en esto a hacer mis películas, no otra cosa, digamos, ¿no? Y bueno, por suerte hice 10 películas hasta ahora. No, de hecho, cuando yo me pongo a estudiar cine, se hacían 5 o 6 películas por año, nada más, o contra más de 200 que se hacen hoy. La ley de cine como la conocemos hoy en día no existía, era una cosa, los medios técnicos, así, esta entrevista que estamos haciendo ahora con estos aparatos que nadie ve, pero nos permiten hacer esto era este estudio que vos lo podés desarmar y llevártelo en un bolso, hace 30 años atrás era impensable, ¿no? O sea que los medios técnicos para producir una película como los conocemos hoy en día, eran completamente distintos, era algo extremadamente costoso, extremadamente pesado. Hoy en día son otros los mecanismos, ¿no? Otros los elementos que se usan, otras las técnicas, otras las tecnologías. Y eso también permitió una enorme democratización, acompañado en nuestro país por la ley de cine y el Instituto de Cine. Este, bueno, hoy en día se hacen alrededor de 200 películas por año, si no más. Así que hay una industria. Cuando yo empecé, eso no existía. Eso no existía, ¿no? Yo empecé a estudiar sin tener ni idea cómo iba a ser para hacer una película. Y mira, eh,
no sé si ellos se considerarían mis maestros también. Yo aprendí mucho de Miguel Pérez. Miguel Pérez es el decano de los montajistas argentinos, un gran editor, un gran montajista y aparte director de La República Perdida uno y 2, una película que seguramente vos la habrás visto como yo en el cine, porque en esa época no había nada, no había otro lugar donde ver. Y es un gran maestro de cineastas, Miguel. De Miguel aprendí muchísimo a, sobre todo a esto, a contar una historia, ¿no? Contar una historia es, uno puede tener ciertas intuiciones, ciertos impulsos, eh, algo de talento, no sería mi caso, pero después hay una profesionalización de eso, ¿no? Uno podés, y de Miguel aprendí eso justamente, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del narrador para lograr narrar una historia, ¿no? Eso es muy interesante. Él hace mucho hincapié en la estructura dramática. Y después también aprendí mucho de Juan José Jusid, con quien fui profesor adjunto durante muchos años. Y bueno, Juan José tiene toda una sensibilidad a la hora de poner la cámara frente a un ser humano, digamos, ¿no? Para mí, ¿no? Dirigir una película es llevar el proyecto desde la idea hasta la sala de cine, ¿no? Lo que pasa es que ahí se me mezcla el productor, el guionista, y yo siempre soy mi productor y mi guionista, no siempre, pero casi siempre. Entonces, bueno, de hecho en el Instituto de Cine hay una figura que es el realizador integral, que se aplica básicamente para los documentales, porque los documentales tienen esa característica, ¿no? Hay una directora o un director que se pone el proyecto al hombro y hasta que no llega la película a la sala no tenés que aflojarle. Así que bueno, un poco está eso, ese compromiso, sabés que es un camino largo, no es tenés que estar preparado, digamos, ¿no? Para una serie infinitas adversidades que pueden surgir en el proceso, para que no quede la cosa inconclusa. Y después sí, es de esa primer chispazo de una idea que uno tuvo a todo ese trabajo que significa escribir un proyecto cinematográfico y transformarlo eso en imagen y sonido y acción, este, es ir llevando ese proceso sin que se vaya de cauce, digamos, ¿no? Que la película refleje esa historia que vos querías contar, que la película sea incluso mejor que la historia que vos querías contar. Mejor en el sentido que ya más madura, más desarrollada, porque el proceso de investigación en un documental, que es por donde empezás, termina cuando cortás el último plano en el montaje, digamos, ¿no? El proceso de investigación acompaña todo, por eso, desde mí, ¿no? Y así que eh, creo que eso es dirigir la película y en mi caso con algo que nunca pierdo de vista es a quién le estoy hablando. La película es para el público y el público, así como vos te esforzaste por codificar ese mensaje, ¿no? Que está en la película tiene que enseñarle al público cómo decodificarse ese mensaje también, a cualquier público. Ahora, hoy a la noche, acá en Casilda, con el juicio, pero con cualquier otra, en el caso de mis películas, dentro de 50 años en Corea del Norte, también tiene que poder verse. Yo llego al cine, como te decía antes, eh, influenciado por las películas de Jacques Cousteau, por La aventura del hombre, sin mucho más información. Y con algunas historias que yo ya sabía que quería contar, pero muy ligadas a la actualidad. Así que naturalmente mi camino me llevó por el lado del documental. No, pero tengo algunos guiones de ficción escritos, puede ser que surjan, puede pasar. Así como personaje, ¿no? Me gusta mucho Herzog. Parece que es eh, tiene la impronta
de lo que a mí me gusta hacer, digamos, ¿no? Es un tipo que se maneja muy bien en el cine documental, pero aparte hizo grandes películas como Aguirre Vida de Dios, Fitzcarraldo, que son este, creo que ahí hay un referente para mí. Y acá del cine latinoamericano o rioplatense creo que hay grandes directores como Caetano, Trapero, este, me gusta mucho Andrés Wood, el chileno, creo que tiene una gran obra. Y creo que en general hay buenos narradores, por lo menos acá en el Cono Sur, digamos, ¿no? Del cine brasilero me gusta mucho Glauber Rocha con toda su propuesta política de alguna manera. Sí, sí. No, sí, sí, como te decía antes, ¿no? Nosotros tenemos la ley de cine que es completamente distintiva para toda la región. Nosotros tenemos una producción cinematográfica similar a la de Francia y es debido a la ley de cine, a la existencia del Instituto de Cine. Eso es sumamente importante, sumamente importante. O sea, si no, también hay que entender que todas las cinematografías del mundo, excepto Hollywood, están apoyadas por leyes que subvencionan a la producción, a la exhibición, a la distribución, etcétera. Sería tonto pensar que nosotros no necesitamos eso, digamos, ¿no? Y, o sea, que es muy, 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 extremadamente importante. No habría una cinematografía argentina sin un Inca. Habría algunas pocas películas que se harían de quizá alguien que financie un proyecto comercial y después alguno que otro que sea que tenga la capacidad de autofinanciarse una película y la intrepidez de hacerlo, digamos, porque seguramente perdería todo el dinero. Así que yo creo que el vínculo del Estado con nuestra cinematografía es clave, es fundamental. Hay que sostenerlo, hay que apoyarlo, hay que entenderlo. También hay que interpelarlo, digamos, ¿no? Porque todo es perfectible. Creo que muchas veces los documentalistas, a veces queda de lado el público, y como te decía, yo creo que hay que trabajar para el público, más cuando trabajas financiado por el Estado Nacional. La película entonces es para los nuestros, que son los que al final son los que nos están financiando. Y hay que pensar en el público. Y hay que esforzarse también para que las películas lleguen al público. Ahí hay todo otro problema, que es la distribución y la exhibición. Es muy difícil para las películas documentales y para las películas de producciones independientes. Me refiero a producciones independientes hechas por productoras chicas, porque todos dependemos del Estado. Es muy difícil para lo que no es el cine mainstream llegar masivamente a la sala de cine, por no decir imposible. Entonces ahí yo creo que ahí hay un saldo deudor, ahí hay que hacer algo al respecto, hay que hacer algo al respecto, que no está claro qué es. Y no estoy seguro que las productoras en general tengan la voluntad de hacerlo. Todo difícil. Este, mira, cuando tenés una idea, mirá qué buena idea para una película. Bueno, te pones a escribir el guión. Generalmente, en el caso de los documentales, nosotros no somos guionistas. Yo escribí los guiones de mis películas, pero no escribo todos los días. Entonces no tenés el entrenamiento, la gimnasia para... Entonces escribir un guión es un camino bien, bien áspero, bien difícil. Cuando llegás a una versión de guión con la que ya podés laburar, podés salir a buscar plata, podés presentar el proyecto al Instituto de Cine, podés dárselo a leer a un posible coproductor, lo que fuera, ¿no? Cuando llegaste a esa versión de guión, pensás que ya está, ya pasó lo más difícil. Y después tenés que financiarte para filmar la película, que es muy difícil, más difícil que escribir un guión. Cuando conseguiste la guita, decís, bueno, vamos a hacer la película, y ahí tenés que ir a filmar la película. O sea, que toda la idea que vos tuviste, que la trabajaste en el guión,
moviste cielo y tierra para conseguir la guita para filmarla y ahora tenés 4 semanas para filmarla. Y lo que no metiste ahí no existe. Entonces, ese es el proceso más difícil hasta ahora, porque tenés el guión, tuviste la idea, tenés el guión, tenés la guita, pero si lo filmás mal, cagaste. Terminaste de filmar y empiezas, bueno, ya está. Y te falta montarla todavía. Y cuando empezás a montarla te das cuenta que ahí es donde realmente se juega todo, es el proceso más difícil. Y ponele que te fue bien, filmaste bien, tuviste una buena idea, la escribiste bien, filmaste bien, editaste bien, tenés la película que querías. Y ahí te das cuenta, y vuelvo a donde estaba antes, cuál es el proceso más difícil, es hacer que el público se encuentre con la película. Así que cada paso en el proceso parece que es el más difícil y sin embargo siempre te falta uno que parece más difícil todavía. No, de hecho muchas veces lo he pensado, no, hay algunos periodistas, críticos o gente que vio mis películas y encuentra un camino. Si hay es no premeditado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí hay, después de 10 películas, hay algunas cosas que puedo identificar. El juicio, que es la que vamos a ver hoy en la noche acá en Casilda, es la más distinta de mis películas de alguna manera. Es una película hecha exclusivamente con material de archivo. Es una película sobre los 70 o con lo que hicimos los argentinos con la dictadura, después de la dictadura, o sea, con el proceso de memoria, verdad y justicia, básicamente. Y nunca me había metido con ese tema. Hasta aquí mis temas estaban más ligados al medio ambiente, al medio ambiente en relación con las personas, básicamente, ¿no? En general, esos eran mis temas preferidos de alguna manera. Y yo creo que en el cine va a seguir existiendo siempre, porque es una experiencia que no hay, no, vos ves una película en la computadora y no es lo mismo que verla en el cine. O sea, la experiencia de ver la película en el cine va a seguir existiendo, va a haber público para eso. Y después, yo creo que estamos viendo el futuro o un presente que llegó rapidísimo, desde hace ya varios años, pero son las plataformas. El cine se va a ver en plataformas, se ve en plataformas legales, ilegales, gratuitas o de pago, públicas o privadas, son todas, pero en el fondo es lo mismo. Y de alguna manera ese lenguaje también va, o ese medio de reproducción va marcándole pautas al lenguaje, ¿no? Para mí fue muy impresionante ver qué pasó con las series, por ejemplo, que empezaron teniendo un lenguaje muy cinematográfico, volcado a un medio televisivo, como son las plataformas, y, y después encontraron un sistema que... Y hoy en día las series son muy parecidas entre sí, digamos, ¿no? Encontraron el molde y se transformó en televisión, claramente, con más producción, con una fotografía más bonita, este, pero aún así yo creo que es inevitable que las plataformas sean el formato más popular hoy en día. Así como llegaron de rápido, puede pasar que así de rápido caigan y desaparezcan y tengamos otra cosa que no sé qué es todavía. No, qué sé yo. Tengo la suerte de haber elegido dedicarme a hacer mis películas y haberlas podido hacer hasta acá. Así que me da una enorme satisfacción cuando tengo la película en la mano y es, como te decía, ¿no? Y ahí está, alguna vez hace muchos años tuve una idea y llegar hasta ese proceso final y ver que, bueno, esto es lo que quería hacer o me gusta más que lo que lo que es lo que debería pasar, ¿no? Y bueno, eso es muy satisfactorio. Más aún cuando la película se encuentra con el público que ya no es tuya, digamos, ¿no? Para mí el momento de soledad está muy vinculado a la escritura. La escritura es un momento, la escritura de los guiones me refiero, ¿no? Eh, es un momento donde yo personalmente trabajo solo. Solo a la hora de sentarme a escribir, pero después
siempre está la investigación, y de conocer gente que te va a pasar información. Después también me gusta darlos a leer a los guiones y escuchar las devoluciones y me permiten a mí abrir caminos nuevos. Este, Creo que ese es el proceso, el momento de trabajar en soledad. Yo lo disfruto muchísimo. Si bien siempre son caminos de ripio, ¿no? No es fácil. Es angustiante, es duro, pero es lo que más disfruto de hacer una película es escribirla, o más que escribirla, investigarla y después mostrarla. Todo lo que va en el medio es disfruto los extremos, ¿viste? Este, y después nunca es en soledad. Todos los demás laburos no son en soledad y no es recomendable hacerlos en soledad, ¿viste? Hay gente que por ahí hace su cámara, después edita su película, mezcla sus sonidos. Hay que, Hay una industria, hacemos 200 películas por año, hay gente súper capacitada y tenemos recursos técnicos instalados en la Argentina que están a nivel de cualquier país del mundo. O sea, podemos hacer excelentes cosas acá. Yo creo que hay que contar con esa gente y apoyarlos también, dar laburo, digamos, ¿no? Creo que eso es importante. Todo mi trabajo está en una plataforma que se llama Quinoa.tv. Quinoa con K. Quinoa.tv. Ahí es donde digo, tiene esa virtud, digamos, ¿no? Ahí está todo. Está todo mi trabajo y de un montón de otros realizadores también. Y bueno, está ahí, ¿viste? Y, y si no, estaría disperso, pirateado, que quizá esté también, ¿no? Eso es incontrolable. Pero ahí está, en esa plataforma. Y yo creo que es importante que estén disponibles las películas, digamos. La película en un cajón no sirve para nada, digamos, ¿no? Creo que es importante que estén disponibles las películas.